Quiero invitarlo que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según Juan, capítulo 4. Vamos a leer ciertas porciones ahí. Yo le voy a avisar a qué hora, en qué momento. Les manda saludos, hermanos. Varios hermanos pastores están pendientes de nosotros. Incluso el pastor Joel, hermanos, Laguado, allá en Bogotá, Colombia. Él es un muy buen amigo que tenemos, hermanos, y participamos en otras actividades juntos, hermanos, y él siempre nos ve, siempre nos saluda. Que el Señor Jesús le bendiga. El pastor Balmoris allá en Centro Vida en Hicksville me dijo: yo voy a estar pendiente ahora del culto, hermano. Pastor Aguilar acá en Anaheim también, hermano, está muy pendiente. Que el Señor nos bendiga, dicen todos ellos a nosotros. Hay unos hermanos que están ellos en Nueva York ahorita, pero tienen familia acá, y la familia que está acá no se congrega. Y me dicen ellos: necesito que vaya donde ellos. Y yo, con todo gusto, denme la información, vamos donde ellos. Y me mencionan, me dicen: pero es que no son cristianos para nada, no saben nada. Y yo le digo: mejor todavía, gloria a Dios. Así es que gracias a Dios por eso, hermanos, estamos pendientes de ellos. Yo me voy a estarles comentando para que podamos conocer a estos hermanos. Son del Salvador, ellos también, y ya están en nuestras oraciones porque Dios tiene grandes planes para estas personas que están acá. Si tienen Juan capítulo 4, hermanos, vaya abriendo su Biblia. Gloria al Señor, amén, y póngase de pie. Gloria a Dios, los que están acá conmigo, en reverencia a la palabra del Señor. Eso siempre lo hacemos, hermanos. Yo no sé si usted va a decir: oh, el pastor es bien anticuado, o tiene ideas antiguas, o algo. No, hermano, eso no es, eso es reverencia a la palabra de Dios. Si en otros lugares ya no lo hacen, pues esos otros lugares. Nosotros aquí nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y leemos la Biblia en el nombre de Jesús. No la leemos en otra forma, en otra cosa. Hermanos, dice Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia la leemos en el nombre de Jesús. No decimos como dice la palabra de Dios. Está bien, no es una expresión mala, no tiene nada de malo, pero la Biblia dice que lo hagamos en el nombre de Jesús. Entonces nosotros leemos la Biblia en el nombre de Jesús. Si usted está de acuerdo, diga amén. Amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 4 dice de la siguiente manera, hermano: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino los discípulos de él, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. Ayúdeme a orar. Señor Jesús, gracias por la bendición de su palabra, Señor. Lo que usted siempre nos enseña, lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Señor, bendiga este tiempo, las personas que nos ven por la internet, a los que están acá, Señor, todos reunidos juntamente con nosotros. Unge estos labios, Señor. Unge los oídos de los que te vamos a escuchar a ti, Jesús. Te alabamos y adoramos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Este capítulo 4, hermanos, el Señor ministró a diferentes tipos de personas. En este capítulo usted va a encontrar 4 tipos de personas distintas. Una de ellas es la pecadora samaritana. A otra es los discípulos de él, que él terminó enseñándoles y dándoles una lección, hermanos, a ellos. También están los samaritanos que creyeron en él por causa que la mujer fue a hablar con ellos. Ya van 3 tipos de personas, y también el hombre noble con el cual el Señor tiene contacto en este Juan capítulo 4. Lo interesante de todo esto es que cuando usted analiza estas 4 tipos de personas, son totalmente distintos. A una la conocemos como la mujer samaritana, a uno le llaman la mujer pecadora. Fíjese, ese es un tipo de persona al cual el Señor tuvo que ministrar, tuvo que hablar con ella, tuvo que traerla a la verdad. Pero también los discípulos, el Señor tuvo que enseñarles. Los discípulos, hermanos, ellos hubieran querido en ningún momento pasar por Samaria.
Los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí desde hace muchos años atrás en estos tiempos de Jesús, y ellos quieren irse por otro lado. Los judíos, de hecho, no pasaban por estos lugares, no pasaban por ninguna ciudad de Samaria, en este caso es Sicar, y ellos le daban toda la vuelta. Pasaban incluso por el Jordán y se iban hasta el otro lado, con tal de no pasar por Samaria, porque no querían ver a estos medio judíos y medio sirios. No querían estar con ellos, no se querían llevar con ellos. Ya ve usted cómo sucede que hay ciertas nacionalidades hoy en nuestro día, y si usted no es de mi país, pues yo no le hablo. Si usted no es de tal otro país, entonces no le hablo. Me llevo solo con los míos. Eso sucede muy seguido. Los discípulos tuvieron que aprender, donde la palabra dice que a Jesús se le hizo necesario pasar por Samaria. Los que ellos desechaban, los que ellos no querían, los que ellos veían mal, el Señor no los veía mal. ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias a Dios por eso. A lo que todo el mundo dice, a ese no lo vuelvas a ver, a ese hazlo a un lado, ese no me simpatiza. El Señor dice, a mí me simpatiza, a mí sí me interesa esa persona, yo quiero rescatar a esa persona. Y el Señor, hermanos, es el mismo que se acerca a cada uno de nosotros. Los discípulos tuvieron que aprender eso. Los samaritanos, hermanos, que no salen a esta hora del mediodía, dice que la hora sexta, hermanos, para ellos estamos hablando prácticamente en las 12 del mediodía. Ellos empiezan a contar las horas a partir de que el sol sale. Más o menos para nosotros es las 6 de la mañana. Cuando habla de la hora tercera, en las 9 de la mañana. Cuando habla de la hora sexta, en las 12 del mediodía. Cuando habla en la hora novena es las 3 de la tarde para nosotros. Y estos están en ese momento en sus casas. Pero por causa que la mujer samaritana con la que el Señor había hablado vino donde ellos todos salieron. Ellos no les interesaba Jesús. Ellos no querían saber de él. Pero como alguien llegó a hablarle de ellos, ¿cuántos dicen amén? Usted puede ir a un lugar también y hablarle del Señor. Lo interesante, hermanos, son los 4 protagonistas. Usted se va a dar cuenta que ellos comparten algo en común, y que es el creer en el Señor. Hermanos, lo aceptan al Señor como el Mesías, como el ungido. Lo aceptan como el Cristo, a Jesús ellos. Usted sabe, hermano, decimos Jesucristo. Eso no es más que un título que se le agrega al nombre Jesús. La palabra Cristo significa, hermanos, el Mesías. El Mesías significa el ungido, el enviado, el especial. Hermanos, eso es uno de los propósitos por los cuales Juan está escribiendo. Juan, hermanos, en su versión del Evangelio, él escribe a la iglesia. Diga iglesia. Iglesia. Eso somos nosotros. Amen. Juan le escribe directamente a la iglesia. Juan está en la iglesia, en la isla de Patmos, hermanos, y desde allá, a partir del año 90, más o menos, encerrado por parte del emperador, él tiene revelación, hermanos, y él escribe el libro del Apocalipsis, escribe el Evangelio según Juan, y él está mandando eso no a una iglesia, a una ciudad en específico, como lo hace Pablo, o como lo hace quizás Pedro, hermano, como lo hace Santiago, dirigiéndose directamente a un grupo de personas. Quiero decirle que Juan le escribe a la iglesia, para nosotros. Juan está usando un lenguaje en el cual nos está dando a entender a nosotros que Jesús es Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Juan está diciendo eso, Jesús es Dios. Empieza exactamente como Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice en el principio. Y Juan, hermanos, en Juan 1:1 dice exactamente lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué está diciendo? Que ese verbo, el logos, la palabra, lo que hizo todo es Dios. Y dice el versículo 14, y aquel verbo fue manifestado, fue hecho carne y habitó en medio de nosotros, caminó en medio de nosotros. Está hablando de Jesús, está diciendo Jesús es ese Dios manifestado en carne. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria al Señor, amén, hermanos. Hay expresiones bien claves que usted las va a encontrar solo en este Evangelio según Juan. Juan 4:24, por ejemplo, que veíamos en el estudio bíblico el viernes, claramente Juan registra, es el único que registra donde Jesús dijo, Dios es espíritu. Usted no lo va a encontrar en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Usted va a encontrar Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó en nosotros. Juan 10:30 es el único que registra donde el Señor dice, yo y el Padre uno somos.
Usted no encuentra esa expresión en otro lado. Juan 14:6, usted no encuentra esa expresión en otro lugar, dicha misma por el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que el Señor, y Juan nos está diciendo todas las veces que el Señor utiliza las palabras yo soy, adueñándose de eso, diciendo yo soy aquel mismo que Moisés le preguntó: ¿y cuándo o quién le digo yo al pueblo que me mande? Y el Señor claramente le dice: dile que yo soy te manda. Y Jesús empieza a hablar y decir: yo soy el que habla contigo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Jesús, hermanos, es ese Dios anunciado en el Antiguo Testamento y ahora manifestado en carne. Denle un aplauso al Señor por eso. Gloria al Señor, hermano. He tenido que decirle eso para poder llegar ahora a esta situación con la que el Señor se encuentra. Vemos la historia desarrollada, hermanos, ahora acá con la mujer samaritana. Jesús, hermanos, se va de Judea y empezó a ir hacia el norte de Samaria, aunque los discípulos no querían, hermanos, pero el Señor empieza a hacer eso. Los judíos ortodoxos, quiero decirles que ellos no caminaban nunca por este lugar. Los samaritanos eran una raza mixta y por eso es que ellos no les interesaba. Pero el versículo 4 dice que al Señor se le hizo necesario pasar por Samaria. Nosotros cuando hablamos de esto hoy en día decimos: se le hizo necesario pasar por Las Vegas. Se le hizo necesario pasar por dicha ciudad donde usted se encuentra, donde está hablando del nombre de Jesús. Todo estaba en los planes y en los propósitos especiales del Señor. ¿Por qué Samaria? Cualquiera diría: oh no, esa ciudad es muy mala, esa ciudad es fea, esa ciudad es muy pecadora. Jonás de hecho lo hizo con Nínive. Jonás no quería ir a Nínive diciendo: ¿y para qué voy a ir ahí? Esos son paganos, esos son gentiles, esos son muy malos. Yo no les voy a predicar a ellos. Jonás de hecho, hermanos, se va para otro lado no queriendo ir, pero el Señor no lo ve de esa manera. El Señor tiene un plan y un propósito especial, porque el Señor ahí se encontraría con esta mujer y Él dirigiría a un tipo de fe hacia esta mujer que nadie le había podido llevar. Nadie le había podido hablar de esta manera a esta persona. El Señor le interesaba todo tipo de personas. Cuando usted ve el capítulo 3, lo vemos recibiendo y hablando, hermanos, a un fariseo. Usted va al capítulo 3 del Evangelio de Juan y usted se va a dar cuenta que está hablando, hermano, con Nicodemo. Nicodemo llega donde el Señor a adularlo, a darle palabras diciéndole: oh, sabemos que vienes de Dios. Cuando dice sabemos, es porque no era solo él, habían otros que ya estaban creyendo en eso. Y todo lo que tú haces no lo podrías hacer si Dios no estuviera contigo. Eso habla Nicodemo. El Señor lo recibe de noche, hermanos. El Señor no acepta ningún tipo de adulación y claramente el Señor, las primeras palabras que le dice a este fariseo Nicodemo, parte del concilio, hermanos, parte del Sanedrín de los judíos, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿cuántos dicen amén? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensó quizás: oh, le voy a hablar bonito y el Señor me va a dar una palmadita en el hombro, pero el Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. El Señor le interesa todo tipo de personas. Ahora en el capítulo 4 se encuentra ya no con un fariseo, sino con una mujer samaritana, conocida por todos como una mujer pecadora. El Señor llega al pozo de Jacob, hermano, y sus discípulos se van al pueblo más cercano para traer comida. Pregunta acá, hermano, si en el pueblo de los samaritanos no había comida para comprar, porque los discípulos no fueron a ese pueblo, fueron a otro pueblo. A ellos no les interesaba llegar a esta ciudad. Ellos estaban muy renuentes a estar cerca de este lugar. Como hombre, quiero decirle, Jesús tuvo hambre. La doble naturaleza del Señor, hermanos. Como hombre, Él tuvo hambre, pero como Dios, Él alimentó a multitudes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Como hombre, quiero decirle, hermanos, que el Señor sí tuvo sueño, y durmió, pero como Dios, el Señor da reposo al cansado y da un buen sueño. Como hombre, hermanos, quiero decirle que el Señor se cansó definitivamente de caminar. No habían vehículos, no habían bicicletas, ni patinetas, ni patines, ni mucho menos carros. Todo era a pie y el Señor caminó y probablemente como hombre sus pies se cansaron. Pero Él como Dios, hermanos, da descanso al cansado. Ese es nuestro gran Dios y Salvador.
Jesucristo. Con respecto a la mujer samaritana, me gusta destacar que ella tenía un gran conocimiento de lo que era el Mesías. Es una mujer samaritana, considerada por todos como pecadora, que había tenido varios hombres, pero ella sabía quién era el Mesías. Esta mujer, lo primero que le dice en el versículo 9 es que el Mesías era judío. Ella sabía que el Mesías vendría de los judíos. Ella tenía bien claro, hermanos, cuando el Señor se presenta a ella, al verlo a él, un judío me habla a mí, tú te acercas a mí, un judío. Ella tenía bien claro, hermanos, que el Mesías iría a ser un judío, porque judíos y samaritanos, recuerden, no se llevaban entre sí. La palabra clave aquí es judío. Ella tenía claro que el Mesías, diga el Mesías, vendría a ser parte de los judíos. En esos días era inapropiado, quiero decirle, para un hombre hablarle a una mujer. No podía. Y una mujer mucho menos también podía venir a contestarle y entablar una plática entre ellos a solas. Estar en un lugar a solas, especialmente, hermanos, por un rabino, por un maestro de la palabra, que se acercara a una mujer, a hablarle a ella y a pedirle agua. Eso era prohibido en esos días, según las costumbres, pero no según el propósito y el plan del Señor. Y Él mismo es el que Él habla por primera vez. Él es el que le pide a ella agua. Ni siquiera ella se acerca o lo ve cansado y le ofrece agua. Es Jesús quien le pide a ella, hermanos. Para los judíos eso era muy prohibido. Jesús, hermanos, de hecho, cuando envió a los primeros 12 a predicar, les dice, hermanos, a ellos, diciéndoles, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudades samaritanas. Jesús les dice eso en Mateo 10:5. El Señor les prohíbe a ellos. Hace grupos de 2 y los manda a predicar, pero les dice que no vaya por ciudad de samaritanos. Ahora Él le podía pedir agua, hermanos, a esa mujer. ¿Cómo es que Él podía hacer eso? Como hoy hablábamos hace un par de minutos, porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es soberano y Él va a dar el don, la gracia, el favor, el regalo que Él quiera dar, se lo va a dar a quien Él lo quiera dar, porque Él es soberano. Él le está revelando a esta mujer quién es Él. Él está diciendo quién es Él. Ni siquiera otros sabían por falta de fe, pero el Señor a ella le está diciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Son las palabras que el Señor usa. ¿Qué es lo que ella debería de hacer? Tú le pedirías. Fíjense. ¿Y qué es lo que Él te ofrecería? Él te daría agua viva y nunca más volverías a tener sed. Esta mujer dice, oh, yo quiero de esa agua, Señor. Algo más que la mujer conoce es que el Mesías iría a ser mayor que Jacob. Ella está en el pozo de Jacob, pero ella sabe que el Mesías es mayor que Jacob. También algo que ella sabe, hermanas, es que el Mesías era un profeta. Y al ver a Jesús, hermanos, el versículo 19 le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque el Señor le ha dicho toda la vida de ella, me parece que tú eres profeta. Esta respuesta de ella se da porque el Señor, ante Él, ella se sintió desnuda. Ante Él ella se sintió, yo no puedo ocultar nada ante Él. Él todo lo sabe. El Señor, vimos el día viernes el estudio bíblico, Él es omnisciente. Él todo lo sabe, Él puede ver y leer la mente. Incluso Él sabe la palabra que vamos a decir antes que nosotros la digamos. La mujer le dice, me parece que eres profeta, porque le ha dicho todo lo que es la vida de esta mujer. También esta mujer le dice, hermanos, le dice de la siguiente manera, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. El versículo 25, hermanos, si usted lo lee, dice de esa manera. Dice así, se lo leo. El versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran espíritu de verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo soy el Cristo, el que habla contigo. El Señor, hermano, le está revelando a la mujer algo que otros no sabían, que incluso mismos judíos no sabían. Y el Señor se lo está revelando a ella.
Otro tipo de personas con el que el Señor tiene que tratar en este capítulo, como decía al inicio en la introducción, hermanos, es con los propios discípulos de Él. Fíjese que la palabra discípulo significa alumno, significa aprendiz. Y el Señor tiene a estos alumnos a quien Él les está enseñando, les está dando instrucciones, los está preparando para que cuando Él ya no esté, ellos hagan el trabajo que el Señor está haciendo en este momento. Ponga atención a esto, hermanos. Quizás más de alguno de nosotros nos identifiquemos con los discípulos del Señor. Si es que andan aprendiendo usted. ¿Cuántos son alumnos del Señor? Dígame. Amén. Si usted está aprendiendo, entonces se va a identificar. Los que un día les había que tocar hacer las cosas, incluso, dice Jesús, mayores cosas que estas van a hacer. Amén. A ellos, ahorita el Señor les da una lección grandísima, hermanos. Muy, muy grande. Ellos estaban consternados de lo que estaban viendo. Estaban atónitos. Estaban con la boca abierta, viendo que su maestro, viendo que él estaba hablando con una mujer. Y peor aún, que era una mujer samaritana. Y aún más peor todavía, hermanos, viendo que era una mujer desechada por todos, señalada por todos, criticada por todos. Una mujer con una vida, con un pasado muy, pero muy mal. Los discípulos dicen, ¿cómo el maestro, cómo nuestro rabí va a venir y va a hablar con este tipo de mujer? Quizás ellos se sentían que ellos sí eran dignos de que el Señor les hablara a ellos. ¿Ah? Pero esa mujer no es digna que el Señor les hable. Quiero decirle que el Señor les enseña a ellos, aunque la fama del Señor Jesús era que comía y bebía con prostitutas, con publicanos, hermanos. Pero aún así, ellos se sorprendieron de verlo hablar con una mujer samaritana, así con cara de pocos amigos, algo molestos. Quizás ellos le dicen, Señor, aquí está la comida que fuimos a traer. Y en ese momento que nos fuimos, no nos imaginamos encontrarte hablando con esa mujer. La respuesta del Señor, hermanos, es monumental. El Señor les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Denle un aplauso al Señor por eso. El Señor les explica que el hacer la voluntad del Padre era presentar, escúcheme hermano, presentar el plan de salvación a todo el que está perdido. Y esa mujer en ese momento estaba perdida, como un día lo estuve yo, como un día lo estuvieron muchos hermanos, pero el Señor llegó. Quizás yo no era digno para muchas personas, quizás muchos ya no daban un 5 por mí, quizás muchos decían no vuelva a confiar en él, hágalo a un lado, no le hable, no es buena persona, deséchelo. Pero Jesús dijo, yo no lo desecho, para mí todavía sirve, yo todavía puedo hacer algo con él, todavía puedo hacer algo con ella. Y el Señor extendió su mano y nos rescató. Y hoy estamos aquí dándole aplauso al Señor, cuando aplaudan al Señor, glorificando al Señor, porque Él nos rescató y nos salvó. Los discípulos quizás pensaban, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí no hay almas que ganar. Si aquí samaritanos hay. ¿Para qué vinimos a este lugar? A los samaritanos no son dignos de ganar. ¿Para qué quiere hablarles el Señor a ellos? Hermanos, uy, no, ¿para qué? Hubiéramos ido a otro lado, a otra ciudad de las nuestras. De hecho, Jesús, quiero decirle, hermanos, Él claramente había dicho que Él primero había venido a los de Él. Es lógico, es obvio. Ellos habían también visto eso de parte del Señor, pero el Señor tenía un plan con los samaritanos. Quiero decirle que cuando la iglesia ya está establecida en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 6, hermanos, la iglesia creció tanto que fue necesario tener diáconos, y uno de ellos es el diácono Felipe. Y con la persecución de la iglesia, Felipe terminó llegando a Samaria, y dice que hombres y mujeres creían en Jesús y se bautizaban en su nombre. ¿A dónde? En Samaria, allá donde aquella mujer, hermanos, el Señor le había hablado por primera vez. El Señor enseñó que todos los lugares son campos de predicación, todos. No hay un lugar que no pueda ser. Toda lengua, toda tribu, toda nación, de todo color, de todo tamaño, alto, bajito, gordito, flaquito, blanco, moreno, hermanos, amarillo, rojo, verde, lo que sea, con dinero, sin dinero, hermanos, letrado o sin letras. El Señor dice, a todas las personas es necesario que lleven el nombre de Jesús. ¿Usted está de acuerdo? Den un aplauso al Señor.
¿Cómo va a ser eso, hermanos, cuando todos los lugares son lugares de predicación? No decir, oh, qué bonito está acá. Aquí sí tengo aire acondicionado y alfombra. Oh, este es el mejor lugar. No es así. Si hay un alma perdida, hermanos, puede ser el lugar más feo del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor quiere rescatar a alguien en ese lugar. También va a rescatar, quiero decirle, me tocó una vez enseñar en un lugar y decirles, ¿será que acaso solo la gente que no tiene dinero necesita conocer a Jesús, o también los que tienen dinero necesitan conocer a Jesús? Todos. El apóstol Pablo, hermano, fue mandado a todos estos lugares, a gobernantes, a reyes, a personas influyentes. Tuvo que llevarles el evangelio del Señor Jesucristo, como también a personas que quizás no contaban con recursos financieros, a todas personas con dinero, dijimos, o sin dinero. Amén. Amén. Hechos 1:8, el Señor le dice, pero recibiréis poder, diciéndole a los discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, ¿qué más? Samaria, donde ellos se habían sorprendido que el Señor había llegado. Ahora les dice, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a ser testigos, es decir, van a ir a predicar, van a ir a decirle a otros lo que han visto, lo que han oído, van a llevar mi nombre a otras personas y van a ir a toda Jerusalén, van a ir a toda Judea, van a ir a Samaria y van a ir hasta lo último de la tierra. Y ellos lo terminaron haciendo. Apenas 12 personas terminando dándole vuelta al mundo. Hechos 8:16, hermanos, porque dice así, ahora Felipe estando en Samaria, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, que los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesús. Mire qué bueno eso, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La primer protagonista acá es la mujer samaritana, a quien el Señor le enseña y quien ella ya sabía muchas cosas de parte de él, que era mayor que Jacob, que era judío, que era un profeta y que el Cristo había de venir. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora los otros protagonistas, el Señor les da una lección a sus propios discípulos, a sus propios alumnos. Mateo 28:19, el Señor les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero no iba a decir, oh no, Samaria, no, ahí no me gusta, voy a otro lugar. Oh no, esta ciudad de por aquí no me gusta, muy lejos me queda, hora y media de manejo, ¿para qué voy a ir? Ahí no me gusta, a mí me gusta aquí. ¿Cuánto está conmigo? No es que no es donde nos guste, es donde el Señor nos necesite para sus planes y los propósitos de Él. No es para donde mis planes o mis propósitos. Si usted me pregunta, yo no quisiera estar en este lugar. Muchas veces he dicho a tanta gente, a mí no me gusta aquí, pero no estoy aquí porque me guste, estoy aquí porque el Señor me ha mandado. ¿No te puedes decir amén? Entonces el Señor lo manda a usted, usted tiene que obedecer y decir, sí, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los terceros protagonistas son los mismos samaritanos que terminaron creyendo. Como vimos al inicio, los samaritanos son aquellos con los que no se llevaban los judíos muy bien entre ellos. Entre ellos había rencillas, había pleitos, se consideraban medio hermanos, se consideraban medios primos, se consideraban, oh, hay alguien lejano, yo ni me gusta hablar de esta persona. Los samaritanos eran una raza mixta, mitad judía, mitad gentil, mezcla que se dio cuando los asirios los conquistaron y los asirios los llevaron a cautividad a ellos. Por eso ahora que ellos ya están libres de esta cautividad de los asirios, 10 tribus, hermanos, las tribus del norte, quiero decir, el reino del norte, las 10 tribus fueron cautivos por los asirios en el año 727 a.C. Los samaritanos eran rechazados por los judíos porque no tenían cómo comprobar su genealogía ni su descendencia. Y el libro de Esdras, usted lo puede leer, que ellos no se encontraron. Y dice que en el libro de Esdras que ellos fueron desechados, fueron apartados, porque estos no estaban en la genealogía de los judíos. Al leer este pasaje, en los versículos 39 y 42, vemos unas características propias, hermano, de los samaritanos.
Dice que ellos creyeron en él. Escucha esto, por la palabra de la mujer. Dice, por la palabra de una mujer. Creyó todo el pueblo de Sicar, que es parte de los samaritanos, por la mujer. Esta afirmación, quiero decir, es muy grande. Las mujeres deben dar un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Esta afirmación es tremenda, hermano, ya que no creyeron por ningún religioso, por ningún fariseo, por ningún saduceo, por ningún escriba creyeron ellos. Creyeron por causa de la mujer. Amén. Y de una mujer que ellos consideraban pecadora. De una mujer que salió a agarrar agua del pozo a las 12 del mediodía, donde ellos están en sus casas por el calor a esa hora. A esa hora ellos están en un reposo, hermano, están descansando. Ellos terminan creyendo por esa mujer. Ni por la doctrina de los hombres ni de los fariseos ellos creyeron. Es decir, creyeron por medio de una mujer pecadora. Al ver el cambio en ella, es que cuando las personas ven el testimonio de nosotros, cuando dicen amén a eso, no es que tan bonito hablamos, eso no de nada sirve. Lo importante es el testimonio que damos a otros. ¿Cómo contestamos cuando alguien nos ofende? El Señor dice, si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. También Él dice, perdona 70 veces 7. Es decir, es un ejercicio de perdonar y damos un mejor testimonio. No que cuando alguien nos ofende, nosotros devolvemos la ofensa. Eso no es lo que Él pide. Ellos creen por causa de la mujer. Están viendo algo en ella que antes no veían. Creyeron en el Señor por causa de la palabra de la mujer. Tenga cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros también se nos pega el espíritu del mundo, hermanos, y caigamos en la superficialidad, en la fragilidad, hermanos, de todo esto, en no darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. Para mucha gente todo es igual o todo tiene la misma importancia, pero para nosotros no. Aunque todo el mundo lo haga, si la palabra de Dios dice que no es así, yo no lo hago. ¿No te pueden decir amén? Dice, oh, pero es que todo el mundo lo hace. Hay una expresión común, hermanos, en el mundo que dice, al país donde llegues, haz lo que ahí se hace. Pues no, no es así. Si la palabra de Dios no lo aprueba, no lo hacemos. ¿No te dicen amén? Amén. Nosotros no encajamos la Biblia en la cultura de ese país. No encajamos la cultura de ellos, hermanos, en la Biblia. Ponemos la Biblia, hermanos, para que ellos aprendan y vean cómo es, cómo el Señor quiere las cosas. Los samaritanos creyeron en el Señor por medio de esta mujer. Nunca hay que desesperar de hacer el bien en las circunstancias que nos encontremos y usted va a dar un buen testimonio. Los samaritanos le rogaron al Señor que se quedara con ellos. Esto es bien trascendental porque los judíos los sacaban de sus ciudades. La misma gente de él. Por eso Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos, dice, a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Es tremendo. Pero los samaritanos, que él no había venido, en realidad a ellos, él está diciendo, quédense con nosotros. Y Jesús se terminó quedando con ellos por causa que ellos se lo pidieron. Incluso así hay mucha gente hoy en día que no quieren que Jesús llegue a la vida de ellos. Y dicen, no, es mucho compromiso. Es que si acepto al Señor o si me bautizo, ya no voy a poder fumar. Mejor voy a dejar el cigarro y después voy a venir al Señor. Nunca va a poder hacer eso. Mejor voy a dejar cualquier tipo de vicio que tenga y después voy a venir al Señor. Nunca va a poder. Nosotros no somos capaces de hacer eso. Necesitamos la ayuda del Señor Jesucristo y Él nos va a ayudar. Él nos va a bendecir. Él nos va a dar la fuerza. Y cualquier adicción que las personas tengan, la terminan dejando porque el Señor es nuestro ayudador. Hay personas que dicen, oh, yo tengo una doble vida. Tengo 2 esposas, 2 mujeres, 3. Si no pueden con una, menos a poder con 2 o 3. Pero cuando vienen con el Señor, hermanos, toda su vida cambia. Amén. Su vida cambia porque el Señor es luz. Y cuando Él es luz, hermanos, abre nuestros ojos y vemos que vivíamos en una mentira y venimos a la verdad. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Los samaritanos le ruegan al Señor. ¿Cuánto le ruegan al Señor que se quede con ustedes? Amén. Yo digo, Señor, tu presencia esté conmigo. Moisés le dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ningún lugar. Señor, ahorita voy a salir, ahorita me levanto, Señor. Por favor, esté conmigo, no me deje. Si yo me alejo de usted, jáleme usted hacia mí, Señor. No quiero estar en ningún momento sin usted. Los samaritanos lograron que el Señor se quedara con ellos. Por el contrario, los mismos judíos lo echaban de sus propias ciudades, queriéndolo apedrear, queriéndolo ir a sacar de donde estaba. Dice que Jesús de repente había sanado a un ciego de nacimiento y se les desapareció. Ya no lo vieron, porque estaban ciegos al Señor. Amén. El último de este capítulo es el hombre noble. Cuando el Señor se presenta, hermanos, ante quiero decirle que sucede algo muy, pero muy grande. A partir del versículo 43, hermanos, dice de la siguiente manera, déjeme leerle. Dice, 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná, hermanos, de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Escuche bien que vino. No estamos hablando de alguien que, solo a los pobrecitos ven. Cuando la Biblia habla de dinero, hermanos, quiero decirle que no está hablando de dinero en su cuenta de banco. Cuando le llama pobre, está hablando de alguien que es humilde. Entonces dice amén. Cuando habla rico es cuando es alguien arrogante, altivo. Esta persona es un funcionario bien grande, dice, hermanos, de un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creyeres. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Qué tremendo. Creyó solo por escuchar una palabra. Hay unas personas, hermanos, que necesitan primero ver para creer. Nosotros primero creemos y luego vemos. ¿Cuántos dicen amén? A eso, gloria a Dios. Es la historia de Jesús, hermanos, en este momento manifiesta su deidad. Él no necesita moverse. Él puede estar en el lugar donde Él está. Él está en su trono. Solo hay un trono y en ese trono está el Señor. Y Él no necesita venir, espérate, voy a ir allí. Me voy a sentar a tu lado y te voy a decir, aquí estoy, mírame, tócame, voy a hacer un milagro en tu vida. El Señor es omnipresente. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él le dice a este hombre, ve, tu hijo vive. Gloria al Señor. Y el hombre creyó en esa palabra. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Quiero decirle, hermanos, que tanto tiene un trato con la mujer samaritana, una enseñanza con ella, también una enseñanza con sus alumnos, con los discípulos de él, una enseñanza que hay con los samaritanos que creen por causa de la mujer, y ahora con el noble, que si tenemos fe, en realidad el Señor va a hacer algo a nuestro favor. Quiero invitarle a que se ponga de pie. Gloria al Señor Jesucristo. Póngase de pie. En varias etapas, en varios momentos de nuestra vida, hermanos, hemos estado quizás en alguna circunstancia. Usted que nos está viendo por la internet, hermanos, quizás se siente en algún momento que alguien lo ha rechazado, de que alguien lo ha señalado, lo ha criticado, le ha hecho burla y ha dicho, este no sirve para nada, esta persona no lo vuelva a ver, vea. Pero Jesús dice, todavía me sirve, todavía puedo hacer algo, yo lo compré con mi sangre, yo voy a hacer algo con esa persona. Él llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor no ve lo que la persona ve, el Señor ve en qué Él nos va a transformar. El Señor nos da una enseñanza, hermanos, de que todas las personas
de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier tribu, de cualquier nación, de cualquier país, hermanos. El Señor nos dice, todos son importantes para Él. El Señor tiene, hermanos, a todos con gran importancia. En algún momento quizás hemos estado en esa circunstancia en donde hemos tenido que creer al ver el testimonio de otros, como creyeron estas personas del pueblo de Sicar. En algún momento hemos tenido que tener fe, como tuvo este hombre, hermanos, oficial del rey, y creer en lo que el Señor va a hacer. Quiero, hermano, a que usted, ahí donde está, y los que están acá conmigo, hermano, cierre sus ojos, puede levantar sus manos, hágalo, siéntase libre y oremos, clamemos al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por el favor de recibir de su palabra, de aprender de usted, Señor, de enseñarnos, Señor, de darnos bendición, de traer, Señor, luz a nuestras vidas, de que alguien nos rechace, Señor, usted no nos rechaza, Señor, de aprender a que tu nombre debe ser llevado a muchos lugares, Señor. Gracias por tu amor y por tu bondad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia. Aleluya, Señor. Y poder Aleluya. contemplar. Sí, Señor, en tu presencia, Jesús. Necesito Aleluya. estar contigo. Gracias, Señor, a tu lado en todo momento, Jesús. Necesito Aleluya. adorar. Te adoramos, Señor. Quiero estar en tu presencia. Aleluya. Y poderte contemplar. Gracias, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Te adoramos. Necesito estar contigo. Contigo, Jesús, en todo momento, Señor. Necesito adorar. Aleluya. Dame de beber. Esa agua, Señor. De tu manantial. Esa agua que solo tú puedes dar, Jesús. Dame de beber. Aleluya, Jesús. Necesito más. Dame a ti, Señor. Dame de beber. De tu manantial. Aleluya, Jesús, te alabamos. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. Esa agua que solo tú puedes dar, Señor. De tu manantial. Aleluya, con la que nunca volveremos a tener sed. Sus ríos de agua viva, Señor. Eres tú, Jesús. Danos de esa agua, Señor. Siempre necesitamos más, Señor Jesús. Una vez más, dame de beber. Aleluya. Dame de beber, Señor. De tu manantial, Jesús. De tu manantial. Gracias, Señor. Te alabamos a ti, Señor. Dame de beber. Dame de Aleluya. beber. Necesitamos más en todo momento de ti, Jesús. Necesito más. Aleluya. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Te alabamos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, gloria a Dios. Ayúdenos a enviarnos personas que conozcan esta ciudad de Las Vegas, que no se estén congregando en algún lugar. Puede referirlas con nosotros. Ahí aparece el número en la pantalla. Alguien que no conozca, hermanos, para nosotros es muy feliz poder llegar y hablarle del poderoso nombre de Jesús. Gloria al Señor. Quiero desearle, como siempre, que la paz
la gracia, la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en su vida. Que el Señor Jesucristo le bendiga.